en la sección de Shlach, conocida sección de Shlach, que Moshe Rabbenu manda a los meraglim, a los emisarios, para que vayan a divisar la hermosa tierra de Israel. Nosotros sabemos que el reporte de los meraglim fue negativo. Claramente dice la Torá, uno de los puntos neurálgicos del reporte de los meraglim, que dijeron, Sham Rainu et Nefilim, allá vimos a los gigantes. De Sham Rainu et Nefilim quiere decir que el mensaje de ellos fue directamente un mensaje desalentador. Propiamente, más particularmente, nos dice la Torá, específicamente, Vayalumi Negev, los meraglim que mandó Moshe Rabbenu, llegaron por el sur, Vayalumi Negev, por el Negev, Beyaboad Hebrón, y llegaron a un lugar llamado Hebrón, conocido lugar Hebrón, al día de hoy donde residen, donde yacen nuestros patriarcas, Adán, Abraham, Isaac y Jacob. Llegaron a Hebrón, Besham, y en ese lugar, en Hebrón, había 3 gigantes, nos dice la Torá. Besham, ahí estaba Ahimán, Sheshai, Betalmai, y Elidei Anak, hijos de Anak. Y la Torá nos sigue contando, Hebrón, Sheba, Shanin, Nimnetal, Lifnei, Tzoan, Mitzrayim, que ese lugar pertenecía a Mitzrayim, Lifnei, que antes pertenecía a Mitzrayim. Ya, cuando uno habla de Mitzrayim, ya nos estamos dando cuenta por dónde viene el asunto. Pero nos dice la Torá que los meraglim, vuelvo a repetir, llegaron a un lugar llamado Hebrón, conocidos por nosotros. ¿Y qué vieron en Hebrón? En Hebrón vieron los 3 gigantes. Y la Torá da el nombre de esos 3 gigantes. Uno se llamaba Ahimán, el otro se llama Sheshai y el otro se llamaba Talmai. Y Elidei y Anak, los hijos de Anak. En hebreo la palabra Anak significa gigante. En el Sefer Yoshua, en el libro de Josué, el primer libro de los profetas, habla sobre este tema, desarrolla este tema y nos dice, Adam Agadol, ¿quién era este Anak? Adam Agadol, Beanakimu. Adam Agadol Beanakim no solamente era gigante, era Adam Agadol, era realmente un gran gigante. Así nos dice Josué en el capítulo 14 de su libro, Adam Agadol Beanakim, era un hombre, Adam es hombre, es un gran hombre, Beanakim. Y esto nos explica, Yoshua era el padre de estos 3 gigantes que también aparecen en el libro de Josué. Adam Agadol Beanakim era un gran gigante. Entonces, eso es lo que nos dice la Torá esta semana en Parashat Shlach, que los meraglim tuvieron pajad, tuvieron miedo al ver a estos gigantes. Específicamente, la Torá nos cuenta de 3 gigantes. Los 3 gigantes, y ese fueron el reporte que llevaron a Israel, como dijimos antes, Besham Rainu et Nefilim. Allá vimos a los Nefilim. Explica la Kabbalah en forma profunda, en forma mística, que cuál fue el miedo de ellos, a qué temieron realmente. Anak, uno ve un gigante. Uno ve el gigante. Ellos tuvieron miedo y dijeron, si acá hay gigantes, nosotros no vamos a poder entrar a la tierra de Israel. Lo que no se dieron cuenta, que cuando uno está con Hashem, uno está con el gigante de los gigantes. Con eso hay que conectarse. Ellos vieron, se reluctaron y tuvieron miedo, porque vieron un gigante, tuvieron miedo. Bisham Rainu et Nefilim. Allá vimos a los Nefilim. Le faltó, explican los Jajamim, la conexión con su corazón, la conexión de entender que hay un gigante más grande que todos los gigantes, que es Hashem, y con esa fuerza Hashem quiere que ingresemos a la tierra de Israel. Si no está esa fuerza, evidentemente, como claramente dice la Escritura, lo dijimos antes, que los Yehudim, los Meraglim llegaron a Hebrón, y también el versículo habla de Mitzrayim.
esa tierra, la tierra de Eretz Israel, estaba usurpada, esa es la palabra, estaba usurpada, como nosotros sabemos, por los cananitas. Estaba usurpada por los cananitas. Y en ese lugar usurpado, conquistado por los cananitas, es Hashem que les dice al pueblo de Israel que tiene que ingresar y hacer una refinación total, hacer una liberación total del cananita al punto que allá se revele la santidad del pueblo de Israel. Es por eso que en el versículo que está en cuestión aparece la palabra Mitzrayim, que vemos que estaba tomada con Mitzrayim, como nosotros ya sabemos. Explican, como dijimos antes, la Kabbalah profundiza más sobre este tema y nos explica que llegaron a Hebrón, que Hebrón significa Jibur, unión, que en realidad acá está en juego muchas cosas trascendentales. Acá está en juego el Jibur, la unión. Estamos hablando de que Hashem le dice al pueblo de Israel que tienen que entrar a la tierra de Israel, y no es casualidad que la Torá dice que los Meraglim entraron por Hebrón, que Hebrón explican los cabalistas, viene la palabra Jibur. Jibur es unión, la unión entre cuerpo y alma. Acá se están, como dijimos antes, hablando cosas muy trascendentales. Entonces, cuando el Yehudí explica la Kabbalah, trata, se levanta, intenta llegar a su tierra de Israel, a conquistar su tierra de Israel y, vamos a decir, hacerse frente al cananita, lo están esperando 3 gigantes. No es casualidad, dice la Kabbalah, que acá se hablan de 3 gigantes, como dijimos antes, el versículo, el pasaje dice, Besham, Ahimán, allá estaban Ahimán, Sheshai, Betalmai y Elidei Anak, los hijos de Anak. Y como dice Yoshua, Adama Gadol Beanakim. ¿Quién era el padre? ¿Quién era Anak? No era solamente un gigante. Adam Gadol Beanakim, un gran gigante. Entonces se amedrentaron. Explica la Kabbalah que no es casualidad que los gigantes eran 3. Uno se llamaba Ahimán, el otro se llamaba Sheshai y el otro se llamaba Talmai. Los cabalistas le dan una explicación intrínseca a los nombres de estos 3 gigantes, los hijos de Anak, Adam Gadol, como dice Yoshua. Dicen los cabalistas, Ahimán viene la palabra Hamán, Het Mem es Hamá, que Hamá significa sol, brillo, y eso tiene relación con el atributo de Gesed, de bondad. Ahimán, Hamá. Hamá en hebreo significa el sol, Hamá, Netzach Hamá. Hamá es el sol, es el atributo de Gesed de Klipá, el Gesed de la impureza. Dijimos antes que la tierra de Israel, la sagrada tierra de Israel, estaba dominada, estaba conquistada, estaba usurpada por los cananitas. Entonces, lo que tendría que ser algo armónico, Gesed Geburat Tiferet, bondad, severidad y armonía, en forma bella y armónica, se fue tornando del lado de los gigantes de la impureza. El primero es Ahimán, Hamá, explican los cabalistas, que significa sol, el brillo, pero el brillo de la impureza, la bondad, el otorgar, pero en forma impura, dar donde no corresponde dar. El segundo gigante se llama Talmai, que Talmai significa Telem. En hebreo la palabra Telem significa surco. Telem es surco. Al día de hoy, un telem es una estría, un surco. Eso es geburá. Hacer un surco es geburá, es partir la tierra. Telem significa arar la tierra, un surco en la tierra. Eso es geburá, es un trabajo de partir la tierra. Eso es geburá, es una geburá impura. Es una geburá no santa, no sagrada. Es la geburá que corresponde a los cananitas, a los gigantes. Es una geburá, es una severidad impura, cuando se es estricto en forma incorrecta, en forma impura. Y tenemos Sheshai, el tercer gigante se llamaba Sheshai. Sheshai tiene que ver, explican los cabalistas, con el nivel de Tiferet,
la conducta de Tiferet, de armonía, de belleza. Sheshai es sheyesh, sheyesh, significa que tengo. Cuando la persona concretamente tiene armonía, que puede palpar con su mano y decir yo tengo, sheshai, sheyesh, que entonces justamente lo que debería ser en su raíz algo bueno, algo digno, algo que como responde los atributos celestiales, Gesed, Geburah, Tiferet, bondad, rigor, restricción y armonía, belleza, como corresponde, como están en su raíz, está correctamente. Como nos sigue explicando más profundo la Cábala, antes mencionamos a Yoshua. Yoshua en el capítulo 14, vuelvo a repetir, dice, Adam Agadol Beanakim, el padre de estos tres gigantes, el padre de ellos es Adam Agadol Beanakim, un gran gigante. Según la explicación simple, los cabalistas explican que claramente se entiende que si dice Adam Agadol, ¿quién es el Adam Agadol? Adam Agadol es Adam Arishon. Adam es el hombre, el primer hombre. Adam, dice Adam Agadol. ¿Cómo se llamaba el primer hombre? Adam. Adam es el primer hombre. Cuando hablamos de una gran persona, es Adam Arishon, que fue creado por Hashem. Adam Agadol. Y este Adam Agadol, fíjense, que tiene 3 hijos. Adam Agadol tiene 3 hijos. La raíz de todo, cómo comenzó correctamente. Adam, el primer hombre, nos cuenta literalmente la Torá que tenía 3 hijos. Nosotros sabemos, Caín y Abel. Y después de muchos años tuvo un tercer hijo, nos dice la Torá, llamado Shet. De ahí viene Noah, que vemos que está Shet, está Caín, Abel y Shet. Los 3 hijos mencionados claramente en la Torah. Entonces, Abel, el primer hijo, Abel, corresponde al atributo de Gesed, de bondad, como está enraizado correctamente en la raíz primaria de Adam Agadol, un gran hombre creado por Hashem. Y Hashem mismo crea los 3 atributos como corresponde en esencia. La esencia es Evel, que es Gesed, evidentemente Caín, que es Geburah, que mal utilizó su restricción, matando a Abel, Hasbe Shalom, Caín, que es Geburah, y Shet, que de ahí vienen las generaciones, de ahí viene la humanidad. Eso corresponde al atributo de bondad, de belleza, de armonía, de Tiferet. Entonces tenemos Gesed, Geburah, Tiferet, en forma raigal, en forma esencial. Adam Arishon, cuando dice Yoshua, Adam Agadol Beanakim, ¿quién es el verdadero gigante como corresponde? Como en el Shammai se ve el gigante, Adam. Hashem quiere que nosotros seamos Nacé Adam, que seamos realmente una persona, que nos constituyamos como un Adam, con todas sus facetas, en forma integral, en todos sus caminos, que seamos Adam realmente, que nos convirtamos en un Adam, en un ser humano digno de que Hashem esté orgulloso con nosotros y nuestros hijos. Eso es Adam Agadol. En definitiva, ¿quién es Adam? Dice Yoshua, Adam Agadol Beanakimu. Nosotros somos ese Adam Agadol Beanakim, esa persona grande entre los grandes, entre los gigantes. Nosotros tenemos que ser eso. Y ese Adam Agadol Beanakim nos dice la Biblia, nos dice la Torá, y nos dice el Tanaj, y nos dice Josué, que tiene 3 hijos. Lo que nos dice la Torá es, en este contexto, que Adam Agadol tuvo 3 hijos a nivel impuro, Clanita, tuvo 3 hijos, Gesed de impureza, Geburah de impureza, Tiferet de impureza, restricción de impureza, toda armonía, que se siente contento con lo que tiene en forma impura. Pero la esencia de las cosas, estamos explicando ahora, como se ve en el Shammai, es Adam Agadol. Como ese Adam Agadol también tiene 3 hijos. Caín, Abel y Shet, como dice la Torá en el principio. ¿Quieren ir más profundo? Nos dice que Noah también tuvo 3 hijos. Noah es la continuación de Adam Arishon. Noah también tuvo Shem, Ham y Yafet también tiene 3 hijos, y la Cábala explica que los 3 hijos corresponden a los 3 niveles de Gesed, Geburah, Tiferet, bondad, severidad y armonía, belleza.
que vemos que toda la Torah es este ciclo, que debe ser un ciclo virtuoso para llegar a que la persona llegue a tener armonía en su alma, belleza en su alma y constituirse un Adam, una persona con todos los atributos desarrollados como corresponde. Entonces, volviendo al tema, cuando los Yehudim llegaron a Hebrón, como dijimos antes, que el objetivo es Hibur, el objetivo es hacer una unión entre el cuerpo y el alma y lograr la armonía en la persona. De repente, cuando la persona, dicen los cabalistas, quiere llegar a hacer su servicio a Hashem, su trabajo, su servicio, su devoción, aparecen los gigantes. Por cuanto que la persona no está en armonía, la persona no está en equilibrio, aparecen estos tres gigantes impuros: Sheshai, Talmai, Ahimai, como ya explicamos anteriormente. Entonces, cuando los Yehudim para allá de Shlach vieron eso, se amedrentaron y dijeron: no vamos a poder ingresar a la tierra. Pero es un error. El error es que la persona tiene que trabajar sobre sí misma y llegar a ser un Adam y entender que el verdadero Anak, el verdadero gigante somos nosotros. El verdadero gigante es como Hashem creó a la persona, como Hashem ve a la persona en el cielo. Adam Gadol Be'anakim, que es la persona, Adam en definitiva, un ser humano en toda su constitución, en todo su desarrollo, en todo su equilibrio, en toda su integridad. Y ahí no vamos a tener miedo, ahí no vamos a tener miedo. Como explican los Jajamim, sigue explicando los Jajamim, que cuando el pueblo de Israel ingresó a la tierra de Israel, como dijimos antes, de la mano de Yoshua bin Nun, ingresaron a la tierra de Israel, nos cuenta el profeta de vuelta, Yoshua, que Yoshua bin Nun le hizo el Brit Milá, la circuncisión, al pueblo de Israel. Así nos dice la Torah, el Tanaj, en el capítulo 4, dice de Yoshua, Shu mal et, Hashem mismo le ordena a Yoshua, Shu malet bana bnei Israel shenit, que le haga la circuncisión al pueblo de Israel. Hashem le ordena a Yoshua que le efectúe la operación de la circuncisión al pueblo de Israel por segunda vez. Así dice el Shu mal et bnei Israel shenit. Y sigue diciendo en el capítulo 4 y 5, Mal Yoshua que a Yoshua le hizo la circuncisión, le efectuó la circuncisión al pueblo de Israel, Kilú Malu Baderes, porque no se habían hecho la circuncisión en el camino en los 40 años en el desierto, Herpat Mitzrayim, me aleijem, y le sacó la vergüenza de Egipto. Ellos estaban cargando la vergüenza de Egipto. ¿Cuál es la vergüenza de Egipto? La vergüenza de Egipto es ser un promiscuo. Esa es la vergüenza, eso es Egipto. Hashem nos sacó la vergüenza de Egipto y nos dice Yoshua bin Nun, que le sacó la vergüenza de Egipto haciéndole el Brit Milá. ¿Por qué dice la escritura? Porque durante 40 años no se hicieron el Brit Milá. Sobre esto el Talmud discute. ¿Cómo puede ser que Moshe Rabbenu no le haya hecho el Brit Milá a toda su generación, a todos sus discípulos? Moshe Rabbenu no le hizo el Brit Milá. Hay muchas respuestas. Una respuesta podría ser que el Sakaná es peligroso. Hacerle el Brit Milá a la gente en el desierto, con la arena en el desierto, era peligroso. Eso es una explicación técnica, digamos, legal, que estaban exceptuados de hacerse el Brit Milá. Explican más profundo todavía que en realidad, volvemos a la pregunta, dice que Yoshua bin Nun le hizo de vuelta el Brit Milá a la gente porque no se habían hecho el Brit Milá. ¿Cómo puede ser que Moshe Rabbeinu no les había hecho el Brit Milá en el desierto, lo que estamos hablando ahora? Explican los Jajamim que en realidad Haz Shalom decir que Moshe Rabbeinu no les hizo el Brit Milá. Moshe Rabbeinu sí les hizo el Brit Milá a la gente. Lo que estamos hablando acá es la segunda Milá. Como dice la misma escritura en Devarim 10, dice, Umalteme, nosotros lo conocemos, lo que decimos antes de Rosh Hashanah, Umalteme Torlá Levavhem, que Hashem dice que tenemos que sacar el prepucio de nuestro corazón. Umaltem el Orlá Levavhem. Hashem nos ordena a sacarnos la capa, el prepucio de nuestros corazones, ser más sensible. Es verdad,
que el milá es sobre la carne, el brit milá, la operación es sobre la carne, y eso es la base, y eso es básico, inalterable, por ahí se empieza, pero la persona tiene que llegar al nivel de sacar la cáscara, la coraza de su corazón. Vuelvo a repetir como dice el versículo, Umaltem etorla levavhem, y van a circuncidar vuestros corazones. Entonces, por cuanto que el pueblo de Israel en el desierto no tenía la segunda milá, el tema de refinar su corazón, volviendo al tema, cuando vieron a los gigantes, se asustaron. Pero si ellos, entonces, ¿cuál es la mitzvah que Hashem nos trae a nosotros, al pueblo de Israel, al ingresar a la tierra de Israel? Dice, Hashem le dice a Josué, a Yoshua bin Nun, hacele el Brit Milá Shenit, el segundo Brit Milá. Shenit significa el segundo Brit Milá. El Brit Milá del corazón, el pacto, sacar la coraza, sacar la escoria del corazón y hacernos más sensibles, como dice la Escritura. Dejar de que sea un corazón de piedra y se transforme en un corazón refinado de carne. Lev Basar, un corazón de carne. Entonces, explica por cuánto que en el desierto, dicen los cabalistas, el pueblo de Israel no tenía efectuada la segunda milá, estaba en el desierto. Entonces tuvieron miedo a los gigantes. Pero cuando Yoshua les dice al pueblo, si nosotros queremos ingresar a la tierra de Israel, es condición sine qua non, no puede ser de otra manera, de hacernos la segunda Brit Milá, Shenit, como dice Josué, y empezar a ser más sensible al mensaje divino. Cuando somos más sensibles al mensaje divino, no le tenemos miedo a ningún gigante, porque entendemos que cuando estamos con Hashem, nosotros, el pueblo de Israel, somos realmente los gigantes. Entonces, hay dos formas de interpretar este versículo de Josué que dice Adam Agadol Beanakim. Había un gran gigante que tuvo 3 hijos, 3 gigantes. Una, como lo que Yehudim vieron cuando entraron a Hebrón, estaban en Hebrón, Jibur, unión. Y otra, entender que realmente el Adam Agadol Beanakim somos nosotros. Es Adam Arishon con sus 3 hijos, y en realidad eso es lo que Hashem pretende de nosotros, que saquemos la orlá de nuestro corazón y poder ingresar a la tierra de Israel. Y nos dice el Arizal, cabalista, y todo esto se va a entender, acá viene algo impresionante, y todo esto se va a entender comprendiendo el Sot, comprendiendo el misterio de un versículo del Génesis. El Breishit dice que cuando Hashem le dio a Adam Arishon, a Adam de vuelta, a la persona, Adam Arishon le dio a su mujer y le dijo, ponele un nombre. Y dice acá la Torá, Vayomer Adam, y dijo el hombre, nosotros, Vayomer Adam, y dijo el hombre, Zotapam, esta mujer, Etzem meatzamai, Ubasar me besarai, huesos de mis huesos, carne de mi carne. Entonces la llamó Isha, la llamó mujer, y le dijo, huesos de mis huesos, carne de mi carne. Explica el Arizal cabalista, explica por qué dice hueso y carne, por qué dice hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque usa 2 expresiones, hueso y carne. Dice el Arizal algo impresionante. Adam Arishon tuvo 2 mujeres. Seguramente esto ya lo sabemos nosotros. Tuvo 2 mujeres. Javá, la mujer más conocida, es la segunda mujer. Primero Hashem le había dado una primera mujer, como ya sabemos, y no la pudo refinar. Salieron cosas incorrectas de ahí. Y lo que nosotros conocemos es Javá. Entonces dice el Arizal que hay hueso, la primera mujer es hueso de mi hueso, hueso de mi hueso, algo duro, como dice el Arizal, dinakashia, un juicio duro como un hueso, pero hay que pasarlo. Y el segundo es dinarrafia, la carne más blanda, eso es Javá. Como sigue explicando el Arizal, lo mismo sucedió con Jacob, por cuanto que Jacob vino es
la redención, es la rectificación de Adán Rishon, Jacob Avinu también tuvo dos esposas, Rachel y Lea. Jacob quería casarse con la más linda, con Rachel, y la vida le presentó a Lea. Dice Larisa lo mismo, Dina Kashia, Dina Rafia, un juicio estricto, un juicio liviano. El primer juicio que tiene que pasar la persona es un juicio estricto, la prueba. Y si la persona pasa la prueba, la segunda ya es más fácil. Entonces, por eso Jacob Avinu naturalmente quería casarse con Rachel, linda, bella, preciosa. Pero la vida le presentó a Lea, de ahí viene el Mashiach, Yehudá, Melech HaMashiach, que vemos que la vida, la persona por supuesto quiere ir por una vida de comodidad, de placer, de todas cosas lindas, pero la vida le presenta Dina Kashia, Hasbe Shalom, y si la persona puede superar la prueba Dina Kashia, también va a superar lo otro. Eso es el Sod, dice Larizal, de hueso de mi hueso, carne de mi carne. La primera mujer que Hashem le dio a Adam Rishon era como el hueso, duro como el hueso. No lo pudo superar y ahí pecó. Nosotros sabemos. Después vino Javá. Entonces la rectificación de Adam Rishon es Jacob Avinu. Jacob también tenía una mujer preciosa, bonita, bella. Y tenía Lea, que tenía los ojos llorosos, como dice la Torah. La persona por naturaleza quiere Dina Rafia, un din tranquilo, cómodo. La vida, las circunstancias le van mostrando Dina Kashia, Lea. Primero tiene que casarse con los de los ojos llorosos. Primero la noche, después la luz. Ese es el secreto de lo que nos dice acá. Para entender todo este tema, dice Larizal, debemos comprender esta gran cuestión en la Cábala. Entonces el pueblo de Israel estando en el desierto, estaban, como nos dice los Jajamim, que incluso el Brit Milá que se hizo a Israel previo a la salida de Mitzrayim fue un Brit Milá milagroso. Como es sabido que en Mitzrayim los Yehudim no tenían el Brit Milá. Pero la Torah dice, Hashem quería que el pueblo de Israel salga de Mitzrayim con el Brit Milá. Y el Corban Pesach, la ofrenda pascual, dice, Kol Arel lo yochal bo. Todo incircunciso no va a comer del Corban Pesach. Y la persona no quería hacerse el Brit Milá. Dice que vino un milagro, vino un ruach del Shamayim, vino un viento. Y conjuntamente con ese viento, el hermoso aroma del Corban Pesach, la gente dice, qué rico, qué aromático, quiero comer. ¿Qué le dijo Moshe Rabbenu? Si ustedes quieren comer, tienen que hacerse el Brit Milá. Y es por eso que a Moshe les hizo el Brit Milá. Pero eso fue en forma milagrosa. Ese es el Brit, como dicen los cabalistas, ese es el Brit Milá y teruta de Leila, desde arriba, del Shamayim. Pero Hashem quiere que nosotros nos efectuemos el Brit Milá, específicamente el Brit Milá del corazón. Entonces, por cuanto que los Meraglim no tenían hecho el Brit Milá del corazón, cuando volvemos al tema, cuando vieron a estos tres gigantes de la impureza, Gesed, Geburah y Tiferet, de la impureza, se amedrentaron. Por eso Yoshua ben Nun, cuando ingresó a la tierra de Israel, les dice al pueblo de Israel, háganse el Brit Milá. Preguntamos, ¿cómo háganse el Brit Milá? ¿No se habían hecho antes el Brit Milá? El Brit Milá que se había hecho el pueblo de Israel tiene el carácter de milagro, del desierto, de la maná del desierto, del Ruach que vino del Shamayim y les hizo hacer al pueblo de Israel el Brit Milá. Hashem les ordena al pueblo de Israel para ingresar a la tierra de Israel. Son ustedes que tienen que hacer, como dice la escritura, Shuv, volver y hacer el Brit Milá, Shenit, el segundo Brit Milá. ¿Cuál es el segundo Brit Milá? La Milá del corazón, sacar el prepucio del corazón y volver nuestro corazón más refinado, como dice la escritura de vuelta, Umalte, Metodale, Babgel, van a circuncidar vuestro corazón. ¿Qué dice Larisa? Son las etapas que hay que pasar, Dina Kashia, Dina Rafia. El pueblo de Israel, cuando tuvo que ver a los gigantes, tuvieron miedo, no pudieron superarse. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la regla para poder enfrentar a todos los gigantes? Unirnos con Boreolam. Cuando nos unimos con Boreolam, refinamos nuestro corazón. Y si refinamos nuestro corazón, seguramente vamos a poder ingresar a la tierra de Israel y no tener miedo a los gigantes. Eso es como debemos interpretar el versículo de Josué. Adam Agadol Beanakim. Literalmente se explica, Adam Agadol, que está diciendo que hay tres personas, tres gigantes, y el papá era Adam Agadol Beanakim, era un gran gigante.
Eso es una forma de explicar. La Cábala explica que Adam Agadol Ben Akim somos nosotros. Adam Arishom es como el Adam está en el cielo. Adam, la misma escritura dice Adam. Nosotros que tenemos toda la estructura y toda la capacidad para transformarnos en verdaderos Adam y desarrollar todos nuestros atributos hasta llegar a la belleza, a la armonía, al equilibrio y poder con orgullo entrar a la sagrada tierra de Israel con corazón refinado, con la segunda milá que nos habla acá la Cábala, y no tenerle miedo a ningún gigante, entendiendo que Hashem está con nosotros y cuando nosotros estamos a Hashem, somos más gigantes que los gigantes.